Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Estamos en el tercer día del año 2021 y estamos en el día 3 de enero. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente Dios es el que puede dirigir nuestras vidas, y nosotros lo que podemos hacer es estar guardados bajo sus alas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor bendiga nuestras vidas y que este año, amados hermanos, para todos sea un año de grandes bendiciones, siempre en la presencia del Señor. Gracias a Dios. Les invito para que oremos y meditemos en la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Padre. Queremos agradecerte por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por todas nuestras familias. Gracias, Señor, por todos nuestros familiares. Gracias por todos tus hijos. Gracias por todo, mi Dios, lo que has permitido y también por lo que no has permitido. Gracias por permitirnos iniciar este año. Rogamos tu bendición, Padre, para que alabemos tu nombre, glorifiquemos tu santo nombre, Señor, que caminemos contigo. Ayúdanos, te necesitamos. Señor, gracias. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición, mi Dios, que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, nos ayude, Señor, nos explique, para que todos podamos aprender de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Pues estamos iniciando este año y bueno, como siempre, pidiéndole al Señor y agradeciéndole por sus bondades para que Él dirija nuestras vidas, para que nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y que este año sea de grandes bendiciones en el nombre del Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que el anhelo más grande de nuestro corazón, amados hermanos, es que Dios bendiga nuestras vidas, que Él esté con nosotros. Tenemos tal vez planes, tenemos tal vez proyectos, anhelos, deseos, y todo lo presentamos delante de Dios. Dios promete estar con nosotros. De hecho, déjenme leerles la profecía de que Dios estaría con nosotros, vendría para estar con nosotros. Isaías capítulo 4, versículo 14 dice, capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. San Mateo capítulo 1, versículo 23 lo confirmará, diciendo que este niño se llamará Emmanuel, y que significa Dios con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros. El Señor Jesucristo lo confirma, que Él desea estar con nosotros y que desea que nosotros estemos con Él. Él dice que fue a preparar un lugar y que Él desea que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Pero Él vino a nacer, amados hermanos, entre nosotros, porque el deseo del corazón de Dios es estar con nosotros. Y también nosotros, amados hermanos, deseamos que Dios esté con nosotros, que Dios esté bendiciendo nuestras vidas, que Dios nos esté fortaleciendo en nuestra salud, que Dios bendiga nuestro trabajo, que Dios nos ayude en nuestro servicio a Él, en nuestra comunión con Él, que podamos en esta vida poder tener una familia feliz, que podamos nosotros caminar con el Señor en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, amados hermanos, está muy interesado en que esto se lleve a cabo, en que esto se cumpla siempre. Tenemos ejemplos de lo que no debemos hacer. Adán y Eva tenían una comunión perfecta con el Señor. La Biblia nos dice que el Señor bajaba, ¿verdad?, por la tarde para platicar con ellos. Qué bonito, qué hermoso. Gracias a Dios, la vida que ellos llevaban era una vida, soñada.
Tenían todo lo que hubieran deseado tener y además Dios estaba con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero amados hermanos, el pecado entró. Los corazones dieron lugar al pecado. Y la comunión tan bonita, tan hermosa y tan perfecta que tenían entre Dios y el hombre, amados hermanos, se rompió, se perdió. Y todos sabemos, amados hermanos, que cuando hay pecado en el corazón, pues no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Sabemos que lo necesitamos, sabemos que Él es el único que nos ayuda, sabemos que es el único que nos levanta, amados hermanos. Pero el pecado que está en el corazón impide que podamos pensar con claridad, impide que podamos buscar a Dios de manera real. Por eso, amados hermanos, si el pecado es el causante de que no podamos tener una real comunión con el Señor, amados hermanos, el pecado tiene que desaparecer. El pecado tiene que salir de nuestras vidas. Ese debe de ser uno de los propósitos que se deben de cumplir, amados hermanos, para siempre. Estamos iniciando el año, pero ya debemos estar con los pies firmes en la tierra, teniendo el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios. Porque si sabemos que el pecado es el que no permite que haya una real comunión del hombre con Dios, amados hermanos, entonces el pecado tiene que desaparecer. El pecado tiene que desaparecer de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes. Debe de desaparecer, amados hermanos. Porque Dios dijo que vendría a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces tenemos toda la ayuda, tenemos todo el consejo, tenemos todo lo necesario para que nosotros podamos tomar las decisiones para nosotros mismos, para poder salir de ese cuadro de enfermedad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo significa el Salvador. Emmanuel significa Dios con nosotros. El Salvador vino, amados hermanos, para librarnos, para salvarnos del pecado, pero también para estar con nosotros siempre, para dirigir nuestras vidas y para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, con el pecado, el hombre perdió la capacidad de amar, pero Dios en Cristo Jesús, amados hermanos, nos vuelve a dar la capacidad, nos vuelve a enseñar a amar. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios está con nosotros. Con el pecado, amados hermanos, el hombre perdió la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Pero Dios en Cristo Jesús, amados hermanos, nos vuelve a dar esa capacidad, nos vuelve a enseñar a perdonar y a pedir perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Con el pecado, amados hermanos, el hombre perdió la capacidad de tener comunión con Dios, de deleitarse en el Señor, de sentirse a gusto en las cosas de Dios. Amados hermanos, pero Dios en Cristo Jesús nos vuelve a dar ese amor, ese amar las cosas de Dios, el tener comunión con Él, el orar a Dios, el leer su palabra, el deleitarnos como congregación, alabando y glorificando el nombre del Señor, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Vuelve a llenar nuestra vida con su gozo, con su paz, con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas cosas se perdieron, amados hermanos, cuando el pecado entró en el corazón del hombre, pero Dios, que siempre ha estado cerca de nosotros, amados hermanos, nos vuelve a llenar con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús significa Salvador. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y en Jesús como Salvador, amados hermanos, nosotros podemos ser libres de nuestros pecados. El Señor puede perdonar nuestros pecados cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros le pedimos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos, amados hermanos, cuando nosotros le decimos, Señor, aquí está mi corazón, límpialo, como Salvador. Pero como Emmanuel, Dios con nosotros, Él está con nosotros para ayudarnos, amados hermanos, para que nuestra vida pueda caminar con Él siempre.
día con día, en todas las circunstancias, para que tengamos el poder de Dios, amados hermanos, para vivir una vida feliz de manera personal, de manera familiar, en nuestro trabajo, trabajando con gusto, con amor, con gozo, disfrutando lo que hacemos, en nuestro servicio al Señor, en nuestros ministerios, que el Señor nos da esa capacidad para deleitarnos en el Señor, haciendo todo con el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos restaura otra vez a la vida de servicio en el Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, es Jesús el Salvador y es Emmanuel, Dios con nosotros, los que nos acompañan siempre. Uno, para que nosotros le pidamos que nos restaure a la comunión con el Señor. Y el otro, para caminar con nosotros tomados de la mano, para ayudarnos en todas las cosas, para bendecirnos, para que nosotros nos deleitemos en su presencia y podamos nosotros vivir. No importa las circunstancias, porque hemos hablado bastante acerca de lo que pudiera venir en este año. No sabemos, ni siquiera sabemos qué va a venir este año, pero, amados hermanos, lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Lo que sí sabemos es que en Jesús nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Lo que sí sabemos es que si acudimos a Dios, Él está allí para nosotros, para ayudarnos, amados hermanos, para bendecirnos, para guiarnos, para darnos de su amor, de su bondad, de su cariño. Bendito sea el nombre del Señor. Dios con nosotros significa, amados hermanos, que la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre Celestial, están con nosotros. Que se interesan, amados hermanos, en lo que nos pasa, en lo que nos sucede, en nuestros intereses, en esos proyectos que tiene usted para este año, en esos anhelos que usted tiene para este año, en esos planes que usted tiene para este año, para con usted, para con su familia, para con su trabajo, para con sus negocios. Dios está interesado en eso, amados hermanos. Es Dios con nosotros. Pero también, amados hermanos, es necesario que nosotros tengamos comunión con Dios a través de Jesucristo. Que Jesucristo sea nuestro Dios, que Jesucristo sea nuestro Señor, que Jesucristo sea nuestro Salvador. Amados hermanos, que el Espíritu Santo sea nuestro santificador. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Lo que alejó al hombre, amados hermanos, de Dios, fue el pecado. El pecado, amados hermanos, debe de desaparecer de nuestras vidas, debe de desaparecer de nuestros pensamientos, debe de desaparecer de nuestros sentimientos, debe de desaparecer de nuestras emociones, debe de desaparecer de nuestras actitudes, debe de desaparecer de nuestros labios. Amados hermanos, el pecado debe de desaparecer de nuestro diccionario. Dios desea dirigir nuestras vidas. Dios desea llenarnos de su presencia. Dios desea caminar con nosotros, amados hermanos. San Juan, en su capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Este es Jesucristo como Salvador. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios nos ofrece su presencia, Dios nos ofrece su ayuda, Dios nos ofrece su gracia, amados hermanos, para que si nosotros creemos en Él, entonces tenemos salvación en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y saben por qué, amados hermanos? ¿Por qué Dios hace esto? Porque vean el versículo 17, San Juan 3, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amados hermanos, la razón por la cual Dios está con nosotros por medio de Jesucristo, amados hermanos, es porque Dios tiene el anhelo en su corazón de salvarnos, no de condenarnos.
Dios no quiere que nosotros suframos la condenación. Dios no quiere que nosotros suframos lo que sucede en el pecado. Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra vida, amados hermanos. Dios desea estar con nosotros. El deseo del corazón de Dios es el de salvarnos. Él no quiere condenar a nadie. Por eso no envió a su Hijo para condenarlo al mundo, sino para salvarlo. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 18, amados hermanos, y el versículo 19 de San Juan 3, nos dice la razón por la cual el hombre puede estar en una condición lejos de Dios. Vean ustedes, él dice, el que en él cree no es condenado. El que no cree, dice, el que en él cree, el que cree en Jesús no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que cree no es condenado. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. El que no lo acepta como Salvador, el que no lo acepta como Hijo de Dios, el que no se doblega ante Él, el que no lo reconoce como el Señor, ya ha sido condenado. Y el versículo 19 dice, esta es la condenación. ¿Por qué razón somos condenados? Bueno, dice, porque la luz vino a este mundo, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Saben cuál es la condenación, amados hermanos? La condenación es porque la luz vino a este mundo. La luz es Jesucristo. La luz vino a este mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esa razón, amados hermanos, el hombre puede estar lejos de Dios todavía. Por esa razón el hombre puede todavía permanecer sin la presencia de Dios en su corazón, sin que Emmanuel esté con él. Amados hermanos, estamos iniciando apenas el año, pero Dios nos invita a que nos demos cuenta que tenemos esta gracia de Dios. Jesús perdona nuestros pecados. Emmanuel, Dios está con nosotros. Tenemos absolutamente todo para iniciar correctamente, con los pies firmes, como dicen por ahí, con el pie derecho, este año. ¿Cómo lo quiere empezar usted? ¿Qué desea para usted y para su familia? Que Dios bendiga este año, que Dios nos permita poder caminar con Él, siempre en su presencia. No sabemos que venga, pero nuestro deseo es que Dios nos bendiga a todos. Amados hermanos, les invito para que veamos juntos esta gracia de Dios, este amor de Dios, tan maravilloso que Dios muestra para cada persona en la humanidad. Les invito, amados hermanos, a que oremos a Dios, a que agradezcamos a Dios y que le pidamos a Dios que nos ayude, que nos permita gozar de su presencia, siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Pongamos en las manos de Dios ese deseo, ese anhelo, ese plan, ese proyecto que usted tiene en su corazón. Pero sobre todas las cosas, amados hermanos, pídale al Señor Jesús que perdone sus pecados. Pídale al Señor Jesús que Él sea su Salvador, que limpie su corazón y agradézcale a Emmanuel que esté con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos permites este privilegio de poder, Señor, ver tu gran amor
Porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarnos, Señor, sino para salvarnos, para alumbrarnos con tu luz. Bendito seas, para que todo aquel que en Él crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos iniciando este año, Señor, y deseamos, Señor, pedir tu bendición. Rogamos, Padre, que tú, mi Dios, atiendas a nuestra vida, a nuestra necesidad física y espiritual. Que tú nos cubras, Padre, con tu sangre preciosa. Que nos permita, Señor, poder tener una buena relación contigo. Tal vez haya que empezar, pero gracias por esa oportunidad, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos de manera personal y como familias y como iglesia, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice a todos nuestros amigos. No sabemos, Señor, qué nos depara el futuro, pero en el nombre de Jesús, Señor, vamos contigo. Gracias, Señor, por estar con nosotros y gracias por dirigir nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos tu bendición. Señor, despídenos, Padre, de este culto de adoración. Mi Dios, que tu nombre sea glorificado. Señor, permanece en el corazón y en la vida y en la familia de todos mis hermanos, de toda la iglesia, de todos, Señor, nuestros familiares. Nos ponemos en tus manos, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados hermanos.